Dios también tiene su precio. Eso reza la serie de televisión, la próxima por estrenar de HBO, llamada Dios Inc. Maestro, ¿qué es eso? Atención, amigos míos, aquí va a arder Troya. Mucho ojo, porque si hay una serie que usted tiene que ver, mucha atención con lo que va a suceder el 24 de este mes. Ahora, de un tiempo a esta parte, HBO ha estado produciendo series locales para distintos países. México, por supuesto, con su gran fábrica productora de películas. Fíjate que fue la elegida para esta miniserie de tan solo 12 capítulos. Cada episodio dura 1 hora y que se llama Dios Inc. por Incorporated, como el negocio de Dios, como usted decía. Hasta Dios tiene su negocio. Dios Inc., la serie que exhibe, atención con esto, las sectas y cultos religiosos en México. A ver, va a quedar la patada, porque ¿qué es esta serie? Sino que, con toda la verdad por delante, desenmascarar el negocio y las manipulaciones económicas y comunicacionales que existen tras todas las religiones cristiana, todo lo que tiene que ver con cierto aspecto de Dios monoteísta. Le pegan a todos los... Pero a todo un rampacarrier. Absolutamente, porque se va a ir detrás bambalinas. Y esta historia lo que hace es desenmascarar el origen de cómo nació, de que el hombre percibió como necesidad creer en un Dios y de cómo fue copiado un formato para un tremendo negocio que ha instalado iglesia y todo tipo de credo, ritos, y que finalmente le sacan dinero a las personas con la condición o con la falsa promesa de que se van a ganar un espacio en el cielo de un Dios que, según la serie, no existe, porque solo ha sido una mala copia de algo que nunca fue una deidad, sino un hombre que se designó a sí mismo como Dios, compadre. Esa es la base. Atención, podemos ver, señor director, un poco el tráiler de esto que promete, viejo, que no va a dejar títere con cabeza. Atención. Lo que he descubierto me ha transformado profundamente. Pero como estás diciendo que toda la religión ¿Es una serie de ficción o es como una serie, buena pregunta. documental? Es una serie de ficción. Es una serie de ficción, pero los hechos en los que se basan, como el Código Da Vinci, por ejemplo, es una ficción, pero los datos a los que alude son reales. Perfecto. Por lo menos se mantienen en una hipótesis histórica. Vale decir que el Dios de este hombre, historiador, filósofo, que está durante muchos años en Oriente Medio descubriendo cuál fue el primer Dios para los seres humanos, y trae obviamente en la cabeza del mismo una estatua, una representación, se da cuenta de que en él se han basado todas las religiones. Buen tema. Ahí está, la Biblia con la plata transformada en dinero. Claro, o sea, los principales pilares de la religión tienen que ver sobre infundir amor, pero que en realidad detrás de eso, porque el amor es la máscara, es solo miedo, angustia, preocupación, escarbar en las profundidades de la ontología del ser humano, que tiene tantas necesidades, se ve tan desvalido que le inventa un personaje que dice que lo va a cuidar, pero le pide todo esto a cambio. Y si te sales, las penas del infierno, no metáfora, sino literal. Salfa, quiero que me digas el argumento en detalle para lograr entender qué es lo que pretende esta producción respecto de su historia. ¿Cuál es el equipo, además, que está tras esta producción y tras la investigación que se hizo para poder en uno de los países más religiosos como en México? Exactamente. Ahí es la cagada. ¿Y por qué eligieron México, que es uno de los países más religiosos del mundo? A la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos, no se vayan. La serie que próxima a estrenarse a través de HBO y que cuenta si Dios finalmente te hace reflexionar sobre si Dios finalmente es un invento del hombre o una creencia que tiene que mucho más que ver con la fe, Juan Andrés. Bueno, esa respuesta va a ser contestada este 24 de enero. ¿Por qué? Porque HBO, ustedes están viendo su tráiler, esta serie producida, dirigida y filmada casi íntegramente en México, habla respecto a la historia de este profesor de filosofía, Salvador Pereira, que durante una década estuvo tratando de encontrar cuál era el origen de la religión. Finalmente se da cuenta de que Marduk, obvio, este nombre es real, un dios babilónico, es el primero de los dioses, la primera deidad reconocida en la historia, que está en unas tablillas que están en la epopeya de Enula Elis, que eso existe también. Lo hemos hablado en este mismo programa en algún momento, que está en la epopeya de Gilgamesh, el primer gran héroe creado por los dioses y que se le permitió entender cómo ellos operaban y que crearon a la raza humana. Ya voy a ese detalle. Ahí nace Marduk, este filósofo
descubre porque da con su tumba. Ya. Entonces, ¿qué significa dar con su tumba? Que este Dios era un ser viviente. Claro. Finalmente, ¿qué era? Era un hombre que logró conquistar reino y que, pese a su poderío, no conforme, dice, trátenme como un Dios. Y todos están bajo mi mando. Y yo voy a decidir cómo es el destino de toda la raza humana, que es estado depositado primigeniamente en el sector de Babilonia. Y finalmente él trae esa cabeza, escribe un libro, profesor en filosofía, solo para descubrir que se logra colar una copia del libro que pretende demostrar que según este testamento, esa historia del primer Dios de la humanidad, se han basado y lo han copiado categóricamente todas las civilizaciones porque están ocupando la fórmula para dominar a las personas. Claro. Obviamente no volvió a nacer otra persona que dijo yo también soy Dios, pero dijo Dios me habla a mí y Dios me mandó a decirle a ustedes que yo estoy a cargo. Exacto. Y ustedes se tienen que portar bien, pero me tienen que dar su plata y todo lo demás. Te pasaste. Tenemos una cuña de Rafael Sánchez, quien interpreta al protagonista de esta tremenda serie Dios Inc. Atención. Él es ateo, entonces su fe no está en Dios, su fe está en el creer que el mundo puede ser mejor, que él puede aportar un grano de arena, pero que esto pues trae consecuencias muy delicadas. Ya, ok. Este hombre tiene una formación atea, es un científico, un catedrático, y logra demostrar con sus estudios de que Dios no existe. Al menos todas las ideas de Dios son una copia de este primer Dios que es Marduk en Babilonia. Ok, atención, él viene con su copia del libro bajo el brazo y se da cuenta que alguien se la robó. No conforme con eso, y aquí es cuando se pone exquisito, está en el nivel de estudio que está ahí, está en la fórmula de cómo crear religiones, porque él lo entiende, desmenuza, que alguien lo toma y crean una secta. Los hijos de Indra. Ojo, que también los nombres no son casuales. Indra es una deidad de la India. Se habla de la red de Indra, que es una especie de Dios que tiene todo conectado y que nada se mueve si no es por el destino y designación de ellos. Y ahí es cuando aparece el antagonista, el malo, que toma los textos de este hombre y decide formar la religión perfecta de todos, donde lo rescata a las personas de las cárceles, a los reos que están súper apaleados socialmente, los convence, los convierte y los hace soldados para crear casi una comunidad terrorista que crea pie juntilla en este Dios que jamás ha existido, tal como probó el filósofo. Habla también, tenemos cuña del antagonista de esta serie. Atención. Para decirlo en dos palabras, por lo pronto es un megalómano, es un sociópata. Marduk es el camino. Marduk es el amor y la verdad. Bueno, a él lo ayudan, al protagonista lo ayuda el nieto de su propio profesor, siendo que él es un maestro, su hija que corre fuerte peligro, porque cuando él quiere explicar, oye, todo esto es una copia de mi estudio, compadre, se le van encima todos los poderes fácticos. Fíjate que incluso la Iglesia Católica no se contrapone demasiado a esta secta porque necesita enemigos. Y se da cuenta de que todos los tipos de diferencias entre las religiones sostienen una especie de balance precario en donde todos agarran su tajada y es como una colusión de las religiones. Es una colusión de la fe. Para que nadie esté sin su fe y a todos les toque su tajada. Se reparten cuotas de fe y de feligresía. Y la última gran religión, que es una secta, está basada en los estudios porque finalmente, ¿qué hizo este hombre? Descubrir la fórmula para inventar a Dios y luego contársele que la gente se mame el cuento completo. Estamos hablando de México, uno de los países, si no el más religioso de habla hispana, amigo mío. Pero esa, para que la gente que en la casa de las chiquillas lo está viendo a esta hora, les quede claro, Marduk o Marduk, ¿cuál es el origen de Marduk y por qué Marduk influencia tanto a las religiones del día de hoy? El primer Dios que es el protagonista de esta serie, que se estrena el 24 de este mes, se trata de que existía, según los textos antiguos babilónicos, había solo como una especie de mar, ¿cierto? Había un océano caótico. Amigos míos, aprovecho de decirles, si alguna de sus imágenes les recuerda algo, porque del dios Marduk y todos los demás es donde vienen los Anunnaki, creadores de la raza humana, porque todo está calzando acá. Entonces no había nada, solo aguas caóticas. Parece copiado el Génesis. En el mar se movía el verbo de Dios y se para la luz de... la misma. Bueno, es la misma historia, de aquí parte todo. Pues bien, Marduk era el más fuerte y sabio de otras deidades que había. En la conquista, ojo, ¿la conquista con qué?
con espada, arco y flecha, siempre y como tienen armas de humano. Bueno, finalmente él logra doblegar al resto de las deidades y le dice, compadre, hagamos una cosa. Yo mando, ustedes les permito vivir, pero para que tengamos mano de obra y sigamos progresando, con yo a la cabeza, vamos a crear a la raza humana, que es la historia de los Anunnaki. O también la historia de cómo un rey, un hombre simplemente poderoso que conquistó las tierras de su momento, dice, compadre, yo dicto cómo es la verdad acá y necesito esclavos. Y los esclavos dicen, es que en realidad no es que sea esclavo, simplemente soy un sirviente de Dios. Claro. Y feliz lo hago lo que Él me manda. Weón, y ahí comienzan la jerarquía. El weón que manda, el weón que controla el billete, el weón que obedece, el weón que dice que se puede hacer, que no se puede hacer, y los otros que no cuestionan nada porque es Dios. Porque Dios ¿Y dijo. cómo se equivocan? Sí, es Diosito, compadre. Sacar ronchas, pero heavy en todas partes. Porque No, la gente se Pascal la sentir cagó. atacada y aparte puede ser como una alegoría a otro tipo de religiones. Porque tú dijiste que habla de sectas nomás. Absolutamente, claro, pero es que finalmente cuando tratan a las sectas, a las religiones, Igual le llega arde algo en malo. Troya. Sí. A ver, esto existe, ojo, si usted se acerca a una buena librería como Ulises, por ejemplo, puede encontrar estos textos que se llaman el Enula Elich, donde está la epopeya de Gilgamesh además. Tenemos un extracto de aquellos textos reales, babilónicos, atención, dice así. Marduk cubrió las aguas con un lecho de cañas. Después creó la tierra, cacha, y la llenó de estas cañas y para darle un sustento donde pisar. Y para dar a los dioses mansiones esbeltas, creó a los hombres, ¿cachai? Ellos viven en mansiones y nosotros trabajamos para ellos. Y con él, Aruru creó la descendencia humana, creó los animales y los seres vivos de la tierra. Bueno, si tú lees eso y lo llevas a algo contemporáneo, moderno, compadre, estás viendo de un latifundista, un terrateniente, que dice, compadre, yo, estas dos manitos que tengo, tan humano como tuvo nosotros, no me alcanza para trabajar este terreno que es mío. Entonces yo les voy a permitir que ustedes trabajen, les voy a dar un poquito, pero ustedes me fabrican todo y establecen el imperio y lo remarcan por los siglos de los siglos. Amén. Increíble, ¿no? Weón, es una clase magistral, weón, de cómo dominar a la especie humana, y lo que pretende hacer esta serie, va a quedar la cagada, es decir que las religiones son una mentira porque está basado en un Dios que jamás ha existido y todos los dioses son copias de este primero. El 24